Hoy estamos aquí para hablar del tema de la creatividad y la sanación. Ajá. Y bueno, quiero entonces presentarte para las personas que no te conocen, o más bien que tú te presentes, que digas quién eres, a qué te dedicas y nos cuentes un poco cómo has llegado al mundo del arte y de la creatividad. Bueno, hola a todas las personas que están, que se conectan, que van y vienen en este en vivo y también las que luego podrán ver este video que va a quedar grabado y guardado. Mi nombre es Luis, digamos que mi nombre artístico acuñado hace algunos meses, algunos años ya, es Luis del Ruiz, porque yo me llamo Luis Eduardo Delgado Ruiz, entonces el del es parte del apellido. Yo de profesión soy maestro en arte dramático, egresado de la Universidad de Antioquia, eso es lo que dice el cartón, eso es lo que dice mi profesión y actualmente estoy en un espacio, en un oasis de autoconocimiento que se llama Escuela Los Cinco Elementos, Propuestas de Vida. Llegué aquí más o menos hace 14 años y ha sido un espacio donde mi creatividad y mi enfoque escénico, digamos que se ha asentado y se ha aclarado. Eh, por lo pronto eso. Bueno, ¿cómo empezó? Porque sé que eres maestro en arte dramático, que estuviste mucho tiempo explorando, bueno, que aún estás con el teatro, con la interpretación, pero que además de eso has desarrollado otros talentos artísticos. Quiero que nos cuentes un poco de eso. Claro que sí. Empecemos desde el inicio, digamos que desde la infancia, desde el ser niño, me cuestionó mucho la expresión artística, comenzando por todo lo manual. Yo era un niño de manitos creativas, de manitas creativas. Me gustaba dibujar, pintar, crear, inventar cosas. Eh, el tema de lo escénico y la interpretación teatral viene más o menos en mi adolescencia. Yo recuerdo que a los 12 años aproximadamente, yo nunca había visto una obra de teatro y a los 12 años yo me vine yo soy de un pueblo, me vine a los 10 años y como a los 2 años me invitaron a ver una obra de teatro y yo quedé, se me desencajó la mandíbula por la magia que producía el espectáculo en sí, pero más por lo que estaban haciendo los artistas. Yo quedé muy conmovido porque ellos podían causar cosas en mí. Yo dije, fue como una revelación en ese momento, dije, yo quiero causar lo que ellos están causando en mí. Entonces ese fue el momento que me enamoré de las artes escénicas y más o menos a los 15 años, tengo 33, inicié con clases, ¿cierto? Con talleres de teatro con el maestro Fernando Zapata y ya yo quería ser odontólogo. ¿En serio? Sí, yo quería ser odontólogo y como a los 15 días de iniciar en los talleres dije, no, yo quiero ser actor, yo quiero ser artista escénico. En el teatro, estudiando ya en la academia, me encuentro con que el teatro es una justaposición de varias artes y que en él confluyen y pueden confluir muchas artes. Entonces eso como que me captó y me fue enamorando más. Después, digamos que cuando conocí el espacio de aquí, estoy en la escuela precisamente, aquí en la Escuela de los Cinco Elementos, empiezo un poco a observarme desde afuera como artista y a cuestionar un poco lo que estaba haciendo, porque en un principio, en un primer momento, digamos que era una cabrita un poco loca, quería estar en muchos lugares y estaba como en el lugar del apasionamiento desbordado y quería hacer teatro allí, acá, allá, quería ser famoso, quería hacer un montón de cosas, quería hacer cine, quería, y estaba así todo mucho como desde un deseo egoico
Y cuando llego acá a la escuela, Los Cinco Elementos, ya recuerdo que las preguntas, al principio cuando te cuestionan, obviamente tú entras en conflicto, ya seas con la otra persona, con el maestro o con uno mismo, ¿cierto? Entonces yo era como, pero pues yo busqué el teatro por la magia que es convertirse en otro personaje y transmitir emociones, y luego me están diciendo qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy interpretando, qué personajes estoy entregando en una obra de teatro, en una escena, en qué obras estoy participando, como un cuestionamiento que viene desde afuera, pero luego yo me apropio de ese propio cuestionamiento y empiezo a hacer como una revisión de si es necesario poner como artista ciertas preguntas en escena o ciertas, eh, digamos, cuestionamientos en escena que lo llevan a uno a qué punto, al espectador. Yo, en este momento que me reviso, digo, yo me enamoré de la magia de ese instante, porque era una obra de Navidad, como haciendo una retrospectiva. A los 12 años yo me enamoré de la belleza, la magia, la alegría, el amor que había, tanto por los artistas al hacer el quehacer escénico como por la obra en sí, porque era una obra muy bonita, muy luminosa, y luego ya cuando entras al teatro como tal y a entender que el teatro se formula desde el conflicto, desde las fuerzas en pugna, desde el drama, desde lugares de luz, pero también mucho de oscuridad, y que en la ciudad y en el país y en el mundo el primer cuestionamiento es por las preguntas que llevan un poquito a la oscuridad, digo yo, pues como en una interpretación, en una primera interpretación. Ya después cuando llego acá digo, ok, de pronto la invitación es hacernos otro tipo de preguntas y a generar eso que yo sentí en ese momento, ¿sí? Esa cosa, es como esa apertura, esa alegría. Entonces ahí voy, pues desde lo escénico, desde lo teatral. Digamos que ya precisamente por esa misma pregunta, ¿qué quiero ser yo o qué quiero poner en escena también como director? Porque tengo mis preguntas por la dirección escénica. eh, eso se va sentando y si hay invitaciones de grupos o de la ciudad, yo las reviso, ya las reviso independientemente del pago, independientemente del reconocimiento, y eso ha sido un soltar muy bonito, o sea, ha sido como una renuncia a unos primeros objetivos y deseos que yo tenía, y ya quiero, digamos, otra cosa diferente. Muy bien. Bueno, y yo te he invitado a este live porque conozco tu trayectoria y conozco tu proceso y he sido tu compañera en algunos años, hemos estado trabajando juntos, pero sobre todo porque me interesaba mucho que tú como artista cuentes eh, desde tu experiencia como artista, pero también como una persona creativa, ¿cómo entiendes tú el ser creativo? ¿Qué significa para ti ser creativo? Para mí significa una fuente infinita de posibilidades. Yo siento que la creatividad es un regalo, independientemente de la religión, llámelo Dios, llámelo existencia, Brahma, Shiva, María, José, llámalo como quieras. Yo siento que es un regalo que viene de esas fuentes más supremas y más superiores a nosotros. Eso es lo que siento y eso lo he sentido desde muy niño, porque el, digamos que yo pintaba una camiseta o pintaba un cuadro o hacía un dibujo o hacía una escultura, lo que fuera, en mi proceso, y yo pues me metía porque para mí es como también una meditación. Eso se lo traga a uno, literal. Por eso hay artistas que se ponen a pintar y se les olvida comer, ir al baño y muchas otras cosas. Yo me metía completamente y de repente ya terminaba o lo dejaba en una parte del proceso
y yo me iba a hacer otra cosa y yo regresaba y yo dije, ay, esto lo hice yo. Pues, entonces, y eso me ha sucedido mucho, como ese síntoma, esa sensación cuando estoy elaborando algo, sea plástico, sea escénico, sea maquillaje, yo me meto y de repente hay como una revelación, no sé, una cuestión como esto es lo que yo estoy haciendo, pues ¿quién está haciendo la obra? Entonces me pregunto por eso y me pongo también como en un papel de ok, de pronto esto llega de otro lugar y a través de mí sale, fluye o tiene forma, se forma. Entonces, yo siento que la creatividad en los seres humanos es un regalo. Yo sí siento que hay unos cercitos que tienen como una ibris, como una gotita más para la danza, una gotita más para la moda, una gotita más para escribir. Siento como que eso es muy real porque uno lo ve con los niños, uno lo ve con los estudiantes, como que de dónde sacó esto, pues esta persona y esta destreza o esta habilidad para desarrollar tal o cual técnica. Sí, sí que es verdad eso, sin embargo yo siento que todos los seres humanos somos creativos, porque la creatividad no es solamente puesta en el arte, sino que la creatividad es también cómo llevas tu vida, ¿cierto? La creatividad puede ser tan simple como, y yo sé que todas las personas van a estar de acuerdo en eso, en levantarte cada mañana y abrir tu closet o abrir tu ropero y decidir qué color me pongo, decidir qué prenda me pongo, independientemente de las condiciones climáticas, ahí estás usando tu fuerza creativa para elegir, ¿cierto? Para elegir, para formar, para crear algo, ¿cierto? Algo tan simple como eso en lo cotidiano. Ahora, yendo un poquito más allá, ¿qué tan creativo soy para manejar mi vida, ¿cierto? ¿Qué tan creativo soy para manejar mis finanzas, para manejar mi salud, mi entrenamiento con el cuerpo? Es que tengo una compañera aquí que está haciendo un entrenamiento hablando de arte. Ella es una bailarina de ballet y entonces estaba acá por acá y me desconcentré un poco. Está haciendo Entonces, su arte. sí, les estaba como compartiendo mi sentir respecto al ser creativo, ya que creo que todas las personas tenemos la capacidad de ser creativas en todo lo que hacemos, cada una en el ámbito que trabaje o en lo que haga. Estamos como por esos lados. Ok, bueno, retomando. Ujú. Eh, sí, bueno, y entonces como también encajando un poco el tema, porque la charla es creatividad de sanación, y quiero hacer como un pequeño inciso de por qué estoy hablando yo de la creatividad dentro de los temas de sanación. Y es que se ha demostrado científicamente que cuando el cerebro está en modo creativo, está en modo juego, está en modo investigación, eh, se activan partes del cerebro que hacen que no sea posible sentir miedo. Wow. Si tú estás creando, las partes del cerebro que se activan con el miedo se desconectan, que no están disponibles, Ujú. ¿sí? Y de revés, cuando tienes miedo, pues las partes que se conectan con el juego y la creatividad, pues se inhiben. Entonces es como un antídoto, es como un antídoto para cuando tenemos estrés crónico o cuando estamos hablando de traumas. Entonces, me encuentro con muchas personas que se sienten como muy, como que, ay, pero es que yo nunca he sido creativa, es que a mí nunca, yo nunca he servido para nada, a mí no me va bien ni en la danza, ni en la pintura, ni en el canto. Así que me parece muy importante ese enfoque que tú estás compartiendo, porque no es que necesitemos ser artistas para estar dentro de la energía creativa, como tú lo compartías. La Ujú. creatividad es más como una actitud hacia la vida, como una forma de verlo. Yo quiero preguntarte, a ti dentro de lo personal, siendo artista, ¿qué ha aportado el arte y la creatividad a tu proceso de sanación? Y si nos quieres
hablar un poco de lo que ha sido, dar detalles o no, lo dejo a tu discreción. ¿Qué ha aportado el arte a mi proceso de sanación? Sí, esa. ¿Me repite la Profunda. pregunta? No, es profunda la Sí, pregunta. yo sé, Yo yo siento sé. que depende del enfoque como artista que tú pongas y que tú busques haciendo una obra o haciendo una representación o haciendo lo que sea respecto al arte, hablando del arte como tal. Es el enfoque que tú le das. Yo he estudiado un poco el proceso del maestro Alejandro Jodorowsky y me gusta mucho su trabajo sobre la psicomagia, que es un trabajo sobre lo onírico, los sueños, un poco el inconsciente, pero también el arte y la sanación. Digamos que son tres elementos que él justapone para el proceso del artista o de una persona que no es artista y que no decide ser artista. Eh, y confío y siento que es muy real que el arte definitivamente puede aportar procesos de visión, de visualización, de expresión que van encaminados hacia un proceso terapéutico de sanación. Yo siento que, bueno, hablando un poco, retomando un poco lo del maestro Alejandro Jodorowsky, digamos que en muchos enfoques terapéuticos van desde la palabra, desde el lenguaje, desde contar cómo nos sentimos, hablar qué es lo que nos está pasando, exponer el problema, exponer el síntoma, exponer el dolor, exponer la enfermedad, sea mental, física, emocional. Y hay ciertas líneas del arte que no hacen esas preguntas y no van directamente a la pregunta, sino que van a la acción en sí, a la pieza en sí, al trabajo como tal. Entonces, por ejemplo, en ese trabajo, digamos que hablando pues ya como de filosofía y de terapia desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, desde lo psicológico más bien, tú expresas y expresando se trata de indagar el inconsciente o tratando de ponerle razón a los sueños para revisar qué hay en el inconsciente y así hacer un trabajo terapéutico que puede durar muchos años. Desde el trabajo de Jodorowsky se hace con las acciones y con los sueños y con las obras, ¿cierto? Que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque sé que el trabajo de él es un poquito extenso. El, eh, yo, uno de los actos, entonces, un acto psicomágico es un acto en el que se habla en el lenguaje de los sueños, no desde la palabra, y se trabaja en lo cotidiano y con, digamos, con elementos artísticos y poéticos, ¿cierto? Eso en este momento suena un poquito como enredado, pero voy a poner un ejemplo. Digamos que mmm, para una persona, yo soy un adulto que en la infancia, que cuando nació ya no tenía la figura paterna porque mi padre falleció cuando mi madre tenía 5 meses de embarazo, ¿cierto? Entonces, el no tener y el no reconocer esa figura paterna, incluso en la infancia o en la adolescencia, el no elaborar un duelo hacia un cuerpo que ya no está, hacia una vida que ya no está y hacia un cuerpo que está sin vida, que es un proceso que hacia lo inconsciente creo que se debe elaborar. Eh, ya cuando conozco todo el trabajo escénico y me voy un poquito como, ok, arte, terapia, teatro, sanación y todo eso se puede conjugar en un mismo elemento. Hay un acto psicomágico que realicé. En este acto psicomágico hice entonces la figura del padre que no está y que al no estar en la infancia, en la adolescencia y en parte de la juventud, adultez, trae en la cotidianidad unos síntomas o trae a la vida unos síntomas de
un Luis que le falta un poquito de fuerza masculina, entonces le falta fuerza para decidir, para crear, para emprender, sí, todo lo que tiene que ver con lo masculino. Entonces el acto que realizo eh, bueno, es una sugerencia que yo encuadro también, entonces yo me hice este tatuaje, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo que para sanar tengas que hacer un tatuaje, no, porque no es la fórmula, no es la fórmula. Y acá está el nombre de mi padre, ¿cierto? Entonces, acá está el nombre de mi padre se llamaba como yo, Luis Eduardo Delgado Velasco, yo soy Luis Eduardo Delgado Ruiz, y es un tigre que es una representación como de la energía de cómo me cuentan que era él, como con toda esa fuerza y esa alegría y esa ferocidad de este animal, ¿cierto? De este tótem. En el brazo derecho, porque estamos potenciando esa energía masculina, esa energía de padre, ¿cierto? Y obviamente esto es lo que les cuento, lo otro ya es más íntimo, pero digamos que es una sumatoria de cosas que tiene que ver con lo artístico, que tiene que ver con tu genealogía, con tu árbol genealógico, que tiene que ver cómo estás llevando tu síntoma y digamos que se puede, o sea, realmente se puede hacer un proceso terapéutico con el arte. Hay que hay que buscar y siento que para eso no necesito un maestro y necesito un guía, pues, porque mucha gente quiere, y yo lo digo también por mí, hacer como muchos procesos en solitario y los procesos en solitario y bajo el desconocimiento de ciertas cosas pueden ser muy peligrosos. Entonces, sí que es verdad que el arte puede sanar. Entonces, ese ejemplo lo pongo ya en un método. Eso es un método que yo conocí y que les puedo compartir, que es muy especial. Mm, pero eh, también es el enfoque, y vuelvo al principio, el enfoque que tú le des a lo que estés realizando, independientemente del resultado, independientemente del miedo, del, el tapujo que tengas en relación a que yo nunca he cantado, lo que decías ahora, yo nunca he bailado. Yo escucho mucho la frase, es que yo no sé bailar, yo no sirvo para eso. ¿Qué tal si barres un poquito, limpias un poquito esa frase y entras? Y es que no hay una manera correcta o incorrecta de hacer arte. Eso es muy claro. Entonces, el enfoque es muy importante. Ok, yo decido entrar a danza porque tengo que solucionar un trabajo con el cuerpo y con el autorreconocimiento. Ese es tu enfoque. Seguramente la danza te va a dar una respuesta y te va a generar unas preguntas. Yo, hace como 2 años, eh, más o menos, no, bueno, me recordé que yo tejía, yo hacía crochet y yo era un niño también que por observación me gustaba mucho cuando la gente creaba, dibujaba, por observación yo decía, esto se puede hacer así, y hacía mis trabajos mentales y trataba de replicar lo mismo o hacer mis cosas, ¿cierto? Entonces cuando yo era un niño en un pueblo eh, muy arraigado a las costumbres de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer y cómo debe ser una familia, ¿cierto? La estructura familiar, yo sabía que yo no podía hacer crochet, entonces yo solamente observaba y a escondidas intentaba hacer crochet y un día me descubrieron. Entonces cuando me descubrieron empezó el juicio de los adultos hacia mí, de eso es para las niñas, eso no se hace, ta, ta, ta. Bueno, entonces ahí yo dije, no, y lo abandoné. En la adultez yo dije, pero ¿por qué? O sea, yo ya no soy un niño y no tengo por qué pelear con algo creativo que a mí me mueve sí, a hacer algo. Entonces retomé como a los 20 años más o menos, solamente para hacer un vestuario de un proceso escénico que llevaba. Y también lo volví a dejar. Ya hace como 2 años yo dije, a mí me encanta el tejido, me encanta el proceso que se da en el cerebro, lo que decías ahora, que se da en la mente, que se da en la emoción y cómo me meto en el tejido, que en un momento yo
entro en una paz, una tranquilidad. Quiero reconectarme con eso. Entonces volví a visitar esa técnica y en ese proceso estaba pasando por una ruptura de una relación sexoafectiva, entonces siento que el tejido ayudó a pasar todas esas mareas álgidas que estaban ahí moviéndose en el corazón o en el cuerpo o en la sexualidad o en lo que fuera, o en la mente también. Y siento, por ejemplo, que esa técnica como tal, sin ponerle lo psicológico, sin ponerle como lo otro que he hablado ahorita ya más elaborado, el enfoque que yo le di a ese trabajo, a aprender, a hacerlo, a querer hacer hoy un gorro, mañana una riñonera, pasado mañana, el enfoque, independientemente del resultado, siento que fue lo que me dio como esa sanación, por decirlo de alguna manera. Okay. Qué lindo. Además, muy bonitos. Podemos ver en tu Instagram los tejidos tan hermosos que estás haciendo. Ay, gracias. Sí. Bueno, me gustaría que cerráramos esta conversación, que pudieras compartirle a una persona que quizás en este momento se siente desmotivada en su vida, que está pasando como por un momento de desconexión consigo misma, con su ser. ¿A qué le invitarías? Desde el arte, o desde la creación, o desde esto que nos estás compartiendo. Sí, A tejer. sí. Menos mal me encuadraste desde el arte. Ok. Eh, Bueno, o yo, no, o si se te ocurre hacerle otra invitación también es válido. yo siento que lo primero, si una persona está pasando por un proceso, está un poquito perdida en la vida eh, y no se ha dado cuenta, el trabajo sobre las personas que están pasando por un caos y no se han dado cuenta, eso digamos que lo dejamos a la vida, aparte. Pero si tú ya sabes que estás en un momento caótico de tu existencia, lo primero es esa observación, ¿cierto? El ser consciente de que algo no está bien y, y saber que ese no estar bien hace parte de tu proceso como ser humano en tu desarrollo existencial aquí en esta tierra, porque venimos a hacernos preguntas, a responderlas y a volver a hacernos preguntas a esta existencia, creo yo, y cada persona tiene como una maletita con la que viene a resolver cosas en su vida, ¿cierto? Algunas personas más desde la salud, otros desde lo mental, otros desde lo laboral, etcétera. Entonces lo primero es decir, ok, algo no está bien. Cada proceso yo siento que es diferente, entonces voy a decir como una de las opciones, respirarse ese no está bien y no buscar, porque me ha sucedido, no buscar ansiosa y desesperadamente quitarme eso de encima, porque es que no puedo, ¿cierto? Eso me ha sucedido mucho. Cuando algo siento que no está bien en mi vida, es como, no, ¿para dónde miro? ¿Qué hago? De pronto, hazle una pregunta a esa rabia que tienes, hazle una pregunta a esa depresión que tienes, hazle una pregunta a esa ansiedad que tienes. Y yo sugiero buscar una ayuda mayor, ¿sí? Una persona que conozca de los procesos terapéuticos, un maestro, un guía, un profesor que te ayude, porque tú estás metido en tu cuento, tú estás metido en tu rabia. Cuando uno está metido en una rabia ni la más berraca, uno no ve más allá de ese filtro. Piénsalo como filtros, son filtros. El filtro de la depresión, el filtro, hablando pues aquí en Instagram, el filtro, el filtro de la rabia, el filtro de la ansiedad, ¿cierto? No puedes ver la realidad, solo ves a través de ese filtro, entonces busca un apoyo, busca una ayuda. Y desde el arte
decidir meterse a hacer algo, decidir meterse a clase de pintura, a clase de canto, porque es que la expresión de la belleza siempre nos va a dar belleza, ¿sí? Entonces, yo quiero cultivar, crear, fundar belleza, eso va a ser belleza en mí, es como un proceso un poquito de espejo. Entonces, y precisamente esa es como mi pregunta actual, yo cómo puedo compartirle al mundo mi belleza y no mi caos. Como artista esa es mi pregunta de este momento, una pregunta también muy íntima. Eh, si tú estás en un caos, primero busca un maestro, busca un guía, busca terapia, ve a terapia. Eso es lo primero. Y si quieres hacer tus apoyos, yo sé que el movimiento corporal, por ejemplo, la danza, el teatro, la expresión corporal, va a hacer más de lo que tú crees que hace, porque tú crees que hace mucho el ir a hacer catarsis, a hablar de eso, a contarle a los amigos, de eso es parte, puede hacer parte, pero mueve tu cuerpo, mueve tu visión creativa, mueve un pincel, mueve una maquillaje, qué sé yo, mueve tu cose, o sea, qué sé yo, muévete desde un lugar que no sea la razón y de pronto algo diferente comienza a suceder, porque queremos entender mucho la problemática del ser desde acá. Entonces, ese es como, sí, como lo que podría yo decirle a alguien que esté ahí como en su caos. Así es, así es. Bueno, quiero cerrar esto con esa invitación y también decirles que si en algún momento se quieren aventurar en esto de explorar cómo ser más creativos en el cuerpo, cómo dejar salir esas energías de creatividad que todos tenemos, pues se acerquen, se pueden acercar a Luis. También la Escuela de los Cinco Elementos hace parte también del proceso de ambos y también tiene muchísimas propuestas de vida que nos pueden reconectar con esa energía creativa que todos tenemos dentro. Muchas gracias, Luis, por tu María, yo, charla, sí, por compartir tu sabiduría y tu belleza. muchas gracias Y, a ti, María. Yo quiero decirte algo. claro, Eh, Muy agradecido por este espacio, esta invitación en primera instancia, como lo dije al principio, y muy agradecido por esto que estás haciendo, este compartir que estás haciendo, que estos medios también son una herramienta y la herramienta es como tú la uses. Tú puedes usar un cuchillo para asesinar a alguien o para cocinar algo delicioso. Esta herramienta de las redes, del Instagram, de YouTube, de las redes en general, también se pueden usar para algo bonito. Y tú estás haciendo un proceso ahí bien especial. Entonces, independientemente de las vistas, los likes, los comentarios y todas esas cosas, le llega a quien le tenga que llegar, ¿sí? Y también gracias. reconozco mucho no solo tu ser como terapeuta y como maestra de yoga, sino tu ser creativo. Eh, Recuerdo muy especialmente cuando estabas aquí en Medellín y aquí en la escuela que tus movimientos eran muy creativos y también tenías unas preguntas ahí, por eso, por el arte. Sí, sí. Y sigue estando, bueno. Espero que tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar creativamente Claro, en este ambiente. claro. Bueno, gracias a todos los que nos habéis escuchado. Espero que esto les sea de utilidad. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Chao, chao. Chao.